Hermanos, felicidades a todos los compadres. Tienen que ser compadres, porque padre y padre son compadres. Comparte el ser padre. Qué bendición poder estar aquí esta mañana. Les voy a rogar que inclinemos nuestro rostro y podamos pedir la bendición al Señor. Gracias damos, Señor nuestro, por esta oportunidad que tenemos de congregarnos en tu nombre, Señor. Padre, si queremos celebrar a los padres en esta tierra, Señor, cuánto más, Señor, te celebramos a ti, que eres nuestro Padre Celestial. Permite, Señor, que este día tú recibas nuestra adoración, Señor, y que importantizando, Señor, lo que tu palabra dice, de esta manera te honremos a ti, que eres Padre de los padres, Señor. Te damos gracias por habernos hecho tus hijos, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por habernos adoptado como hijos tuyos, Señor, por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser dignos de llevar tu nombre, Señor. Bendice esta exposición de tu palabra en esta mañana, Señor. Te ruego, Padre, que tomes de mi mente y mi corazón, Señor, mis labios también, a fin de que yo pueda exponer conforme tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche vamos a tener en el culto de la tarde a nuestro hermano Eddie Jesús predicando en medio nuestro. Así que para los que piensan comer demasiado al mediodía y celebrar mucho, recuérdense que a las 6:30 estamos acá celebrándole al Señor también. Hermanos, en esta ocasión he querido traer una serie de reflexiones en cuanto a lo que Dios espera de un padre cristiano. Siempre pienso que a pesar de que vemos tanta publicidad a través de los medios de comunicación, específicamente a través de la televisión, esta publicidad casi se convierte en una publicidad negativa. Y a pesar de que hay cosas que no se aprenden sino ejercitándolo, como el hecho de ser padre, sin embargo, los cristianos tenemos la ventaja, la grandísima ventaja que tenemos una referencia. O sea, tenemos dónde acudir a aprender lo que Dios espera de nosotros como padres, que es la palabra de Dios, está claramente expuesto en la palabra de Dios, pero las personas del mundo no. De hecho, en esta última semana he visto un anuncio que me ha llenado de alegría a través de la televisión, de un padre que le dice a la niña, déjame la tarea ahí para yo revisarla. Pero realmente, ¿hasta dónde nuestra sociedad es instruida a fin de que los ciudadanos puedan realmente saber cuál debe ser su comportamiento en su condición de padre, de madre, de ciudadano, de lo que fuera? Porque normalmente no hay mucha información, no hay mucha educación en ese sentido. Gracias al Señor nosotros tenemos referencias en la palabra de Dios. Y ser padre es una bienaventuranza, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Vamos a ir al Salmo 127 para tomarlo como introducción, leyéndolo completo, a pesar de que el énfasis lo tenemos nosotros en los últimos versículos. Salmo 127. Voy a esperar que lo consigan para entonces leerle. Hermano Luis Ángeles dice que si alguno necesita una Biblia y levanta su mano, él se la lleva a su asiento. Podemos observar la influencia que tiene el mundo sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el hecho de que cuando hay una celebración, pues normalmente mengua la asistencia a la iglesia. Hoy es considerable la ausencia de los hermanos, cuando debería ser todo lo contrario. O sea, no deberíamos de ser afectados por estas celebraciones. Al contrario, deberíamos de aprovecharla aún más para adorar al Señor, para honrarle, para celebrar al Señor. Estoy diciendo que la Biblia nos sirve de referencia para saber lo que Dios espera de un padre cristiano. En el capítulo 127 de los Salmos, dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño.
Pero quiero poner el énfasis sobre todo en estos últimos versículos, cuando dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La bienaventuranza de ser padre es algo que se ve muy claramente acá cuando dice que es cosa de estima y que es bienaventurado el hombre que llena su aljaba. El aljaba es el lugar donde se colocan las flechas, ¿verdad? Que llena su aljaba de ellos. O sea que ser padre es una bendición de por sí, pero sin embargo conlleva una serie de responsabilidades. Y vuelvo y repito que normalmente no se instruyen ni en un colegio, ni en la universidad, y ni siquiera en el hogar. Porque en el hogar los padres nos preocupamos fundamentalmente de enseñar a los hijos lo que tiene que ver con la vida, con la formación, con la moral, etcétera, etcétera. Pero las responsabilidades paternas, pues solamente a través del ejercicio es que vamos descubriéndolas en la medida que la demanda se presenta. Sin embargo, los cristianos tenemos referencias muy claras. Y hay una serie de cosas que Dios espera de un padre cristiano desde el punto de vista de su relación con Dios, desde el punto de vista de su relación con la familia y desde el punto de vista de lo que es su manera de comportarse en la sociedad o su proceder en la sociedad. Y quiero enfatizar estos 3 puntos, comenzando por el primero. Lo primero que Dios espera de un padre cristiano es que realmente sea una persona santa. Una persona santa, una persona apartada, una persona consagrada a Dios. Si tú dices ser cristiano y eres un padre, tienes que modelar al Señor Jesucristo. Y necesariamente modelar a Jesucristo implica necesariamente ser salvo de verdad por medio del Señor Jesucristo y que more en ti el Espíritu de Dios. Porque es la única manera como tú podrás reflejar lo que está dentro de ti. Es la única manera como a través de tus labios, de tu conducta, de tu proceder, de tus prioridades, de todo tu ser, tú puedas modelar a un Padre que es nuestro propio Dios. Por eso, la primera cosa que es fundamental para que este mensaje tenga algún sentido para nosotros es que realmente tengamos al Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Habiendo pasado por un arrepentimiento, habiendo recibido el sacrificio de Cristo en nuestros corazones, la sangre de Cristo habiéndonos limpiado nuestros pecados, nosotros llegamos a ser apartados para Dios, santificados por Dios. Y este proceso de santificación que comienza en el día de la conversión es algo que debe ir desarrollándose y creciendo en el carácter de la persona, que debe modelar delante de sus hijos y del resto de la familia al Señor Jesucristo. Consecuentemente, lo primero que Dios espera es que sea una persona consagrada, una persona apartada, una persona realmente santa por obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, asimismo debe ser una persona dirigida por el Espíritu Santo. Este hombre bienaventurado que tiene hijos, pues debe estar sujeto a la dirección del Espíritu Santo. Es una persona que no se mueve por sus impulsos ni sencillamente se mueve por aquellas cosas que son conceptualizadas en su mente o principios morales pura y simplemente, sino que realmente es una persona que, controlada por el Espíritu Santo, puede llevar a cabo su función de padre. Hermanos, es fundamental en nuestra relación con Dios y es fundamental que nosotros tengamos realmente la Biblia como una autoridad final en nuestras vidas, a fin de que nosotros podamos realmente cumplir con lo que Dios espera de nosotros. Muchos de los padres tienen esa carencia, esa tremenda carencia. Aún padres cristianos, aún personas que realmente se han consagrado al Señor y que el Espíritu Santo guía sus vidas, sin embargo, tienen una carencia y es la falta del conocimiento escritural, o sea, de la voluntad de Dios expuesta claramente a través de su palabra. Si nosotros queremos cumplir con nuestra función como padres, nosotros necesitamos conocer qué es lo que Dios espera de nosotros. El consejo de Dios debe ser parte de nuestra vida a fin de que nosotros podamos transmitirlo también a nuestros hijos. La autoridad de la Biblia debe ser incuestionable para nosotros. Y siempre nuestro referente tiene que ser qué dice la palabra de Dios a la hora que nosotros estemos criando a nuestros hijos, dirigiendo a nuestros hijos, instruyendo a nuestros hijos, compartiendo con nuestros hijos, o sea, llevando a cabo la misión de padres delante de ellos. Finalmente hay otro punto importante.
Estamos hablando de lo que Dios espera de un padre cristiano y tiene que ver con el carácter espiritual del hombre de Dios que se manifiesta en la sujeción y la dirección del Espíritu Santo en su vida, en la importancia que le da y el conocimiento y la puesta en práctica de la palabra de Dios en su vida cotidiana, en su ejercicio cotidiano como padre, pero además de esto el hecho de que sea una persona ejercitada en la vida piadosa. La Biblia nos exhorta. Y en el caso de 1 de Timoteo capítulo 4, del versículo 7, vemos que Pablo se lo dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Y dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero de gran ganancia es la piedad. O sea que mucho se gana cuando nosotros vivimos una vida piadosa. Y una vida piadosa no es otra cosa que una vida de íntima comunión con Dios. Dios espera que un padre cristiano tenga una relación filial con Él, realmente íntima, diaria, continua, constante. En esta persona, su conversación, su diálogo con Dios, su oración es algo permanente y constante en su vida. Su dependencia de Dios también lo es, y necesariamente está la palabra de Dios morando en sus corazones, está, por así decirlo, revoloteando en su mente, y es algo que sale por sus labios en cada ocasión en la cual tiene que necesariamente interactuar con sus hijos para bien de ellos. Hermanos, Dios espera que un padre cristiano sea lo que dice ser: cristiano, santo, apartado para Dios, consagrado a Dios, que priorice la palabra de Dios y priorice su comunión íntima con Dios. Si esto no anda bien, es muy difícil que podamos nosotros realmente hacer el resto de una manera correcta. Lo primero tiene que ver con nuestra relación con Dios. La segunda cosa tiene que ver en cuanto a la familia en sí. Es el otro aspecto. En cuanto a la familia, Dios espera que un padre cristiano sea una persona fácilmente seguible, por decirlo así. O sea, una persona que invite a seguir sus pasos, seguir su modelo, que sea capaz de modelar, que tome decisiones, que sea líder en su casa, en su familia, entre sus hijos, y que tome decisiones. Y además de esto, voy un poquito mucho más allá, que acierten esas decisiones. Decisiones guiadas por el Espíritu Santo necesariamente van a ser certeras. Porque un hombre que sea padre y que no sea líder en su casa o en su familia no está de ninguna manera cumpliendo con el propósito de Dios. La Biblia dice ciertamente que la corona de los viejos son los nietos, pero es interesante que cuando habla de los hijos, dice que la corona de los hijos son los padres. O sea que los padres deben ser un motivo de honra, de corona, de orgullo para los hijos. Yo no sé si ustedes han oído en muchas ocasiones, dicen: ese hijo de fulano. Y el ser hijo de fulano puede constituirse en un estigma, en algo que sencillamente marque negativamente a una persona, muy por el contrario, una honra. Porque en cierta manera se espera, ¿verdad?, que los padres reflejen sobre sus hijos y forjen en sus hijos el mismo carácter que tienen ellos. Por eso, la honra de los hijos son los padres, como dice Proverbios capítulo 17, versículo 6. Un padre cristiano debe ser líder, y un líder seguible, o sea, que invite a seguirle, porque sencillamente es una persona que toma decisiones, y decisiones acertadas, guiadas por el Espíritu Santo, que redundan en beneficio de la familia. Pero además de esto, tiene la responsabilidad de ser maestro e instructor. Y yo lo que insisto mucho, el joven de la calle que eventualmente se convierte en padre, inclusive tal vez como anda nuestra sociedad con tantas adolescentes embarazadas, sin saberlo, sin quererlo, sin proponérselo, ¿verdad? De ninguna manera tiene las herramientas que tenemos nosotros los cristianos para saber cuáles son las expectativas de Dios, que Dios tiene de nosotros, y cuál es la obligación y qué es lo que debemos hacer. Y muchas veces andan a tientas, piensan que simplemente con proveer alguna ayuda económica es suficiente. Y muchos de los niños que están creciendo en nuestro país están creciendo prácticamente criados por los abuelos, no por los padres, y mucho menos con la presencia permanente del padre en un hogar, modelando, ¿verdad?, lo que los hijos deben seguir, lo que los hijos deben de hacer. El padre cristiano debe ser maestro y debe ser instructor, y esto debe serlo de una manera constante. Debe instruir en cuanto a la fe, sin lugar a dudas. La responsabilidad no es de la madre, no obstante la madre debe coadyuvar y debe hacerlo también,
siendo una madre cristiana, pero la responsabilidad fundamental es de los padres. Son los padres los que Dios ordena que instruyan a sus hijos y aún más allá de sus hijos, a sus nietos, a los hijos de sus hijos. Deuteronomio es muy claro en cuanto a esto, cuando ordena que las palabras dadas por el Señor sean transmitidas más adelante en las generaciones posteriores. Pero no solamente en cuanto a la fe, sino en cuanto a la moral. O sea, lo que es moralmente correcto o incorrecto. Y en épocas como la nuestra, en la cual estamos viviendo en una nebulosa, donde hay muchos grises, donde el negro y el blanco no se define claramente, es fundamental que nosotros como padres llevemos a cabo la definición de esto, la descripción clara de qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto, porque la sociedad está hoy día más que nunca mezclando los colores y haciendo ambigua toda definición. Hoy día aún cosas tan obvias como lo que tiene que ver con el género es algo que se desdibuja al punto tal de que hay una instrucción, una penetración, una influencia negativa que realmente desdice de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Quién va a enseñar realmente? ¿Quién debe hacerlo? Tiene que hacerlo el padre, no lo va a hacer el maestro, no lo va a hacer la sociedad, mucho menos los medios de comunicación, que por el contrario, lo que hacen es desinformar, o más que desinformar, desinstruir, ¿verdad?, lo que debe ser la enseñanza correcta. Los conceptos de la fe, los conceptos de la moral, los conceptos del trabajo, de lo que es la responsabilidad, tiene que enseñarlo el padre necesariamente, qué es lo que es ser responsable, lo que es justo, en contraste con lo que no es justo, porque muchas cosas que son legales no son justas y muchas cosas que son justas no son legales, y hay que tener una definición muy clara, un concepto de lo justo, evidentemente todo basado en la enseñanza de la palabra de Dios, lo que es correcto y lo que es incorrecto. O sea, tenemos que enseñarlo necesariamente, tenemos que enseñarle cómo relacionarse con las otras personas, lo que es el respeto, lo que es por así decirlo, el compartir, la forma de compartir con las otras personas. Todo esto son cosas que debemos enseñarlo a los padres. Es interesante que en Proverbios capítulo 4, el libro de Proverbios enfatiza fundamentalmente que es un consejo del padre hacia los hijos. Por ejemplo, dice capítulo 4 de Proverbios, vayan conmigo allá, los primeros 5 versículos. Proverbios capítulo 4, los primeros 5 versículos, un poquitito más adelante de donde estábamos. Y se van a dar cuenta que dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría. Proverbios 4, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Lo tienen? Estad atentos para que conozcáis cordura, porque yo os doy buena enseñanza, la enseñanza del padre. Dice, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. ¿Y qué dice luego? Versículo 4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Estoy enfatizando el hecho de que la responsabilidad de instruir a los hijos le corresponde precisamente a los padres. Y un padre cristiano no puede de ninguna manera delegar esa responsabilidad sobre ninguna otra persona, institución, absolutamente sobre nadie. O sea, es una responsabilidad personal. Por eso el énfasis de que así como fuimos instruidos por nuestros padres, debemos instruir nosotros a nuestros hijos. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. En Génesis capítulo 18, en el versículo 18, es el contexto en el cual Dios está interactuando con Abraham y va camino a destruir a Sodoma. Y se dice Dios a sí mismo, es muy interesante esto, porque yo sé, hablando de Abraham o pensando en Abraham, que él mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor tenía una confianza plena en que Abraham iba a cumplir su función de padre y que iba a sus hijos a instruirlos en el camino y que le iba a dar las instrucciones necesarias para que guardaran el camino de Jehová después de él. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad que tenemos los padres. Yo sé que él mandará a sus hijos, decía, y a su casa. Responsabilidad de ser instructor de los hijos. También Deuteronomio nos habla mucho sobre esto, cuando dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien,
las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y en Proverbios capítulo 22, un versículo que conocemos mucho, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. O sea, tenemos que instruirlo mientras están caminando. O sea, en el proceso en el cual van creciendo, ese es el momento en el cual los padres tenemos la responsabilidad de ir influyendo sobre nuestros hijos, en el día a día, en la cotidianidad, enseñándoles lo que es justo y lo que es injusto, lo que es moral y lo que no lo es, lo que es correcto y lo que es incorrecto, cómo tratar a las personas, cómo relacionarse, interactuar con los demás, lo que es el camino de la fe o el camino de la vida, el camino del Señor y lo que realmente es sencillamente la influencia del mundo. Tenemos que hacerlo, Dios espera que lo hagamos y realmente no podemos delegar esta responsabilidad sobre nadie más. Después, otra cosa que Dios espera en cuanto a su familia es el hecho de que sea realmente el representante de la familia. No solamente el líder en cuanto a la conducción, en cuanto al modelar a nuestro Señor Jesucristo para que los hijos tengan un referente, sino que además de esto debe ser la persona que represente la cabeza del núcleo familiar. Muchas veces hay muchos hogares aquí donde hay madres solteras, donde realmente está la ausencia del padre, cosa terrible esta, ¿verdad? Porque ni la madre ni el padre pueden ser sustituidos o reemplazados el uno por el otro, a pesar de que necesariamente en ocasiones no les queda más remedio que fungir ambos papeles. Pero el hecho es que así como dice la Escritura que Cristo es cabeza de la iglesia, dice que también el varón es cabeza de la mujer, así como Dios es cabeza de Cristo. Y la idea es el hecho de que debe haber un liderazgo, una cabeza, una representación. En muchos hogares, aun cuando hay un padre presente, la representación del hogar está en la persona de la mujer. Esto es triste, es muy triste. Y cuando hay un conflicto, un problema, el referente a donde hay que ir a resolver es con la mamá, porque el papá ciertamente no resuelve. Es, por así decirlo, un cero a la izquierda. Dios espera que tú asumas el liderazgo, que tú como padre seas la cabeza y que representes no solamente a tu esposa, sino también a tus hijos, y que tú seas quien saque la cara por ellos. Entre tanto, ellos están bajo tu techo, mientras tanto están bajo tu responsabilidad. Y esto es algo que tienes necesariamente que llevarlo a cabo a fin de que tus hijos sean igualmente responsables delante del Señor y delante de la sociedad por las familias que ellos mismos vayan forjando. Después, otra cosa que es importante en cuanto a la relación con la referencia o la relación, la responsabilidad con la familia, es que el padre es el responsable ciertamente de administrar las vidas y los recursos de la familia. ¿A qué me refiero? Al gobierno de la familia y me refiero también a la provisión para cubrir con las necesidades familiares. Primera de Timoteo capítulo 3, cuando habla del pastor, y el pastor es algo que debe tener una serie de requisitos que necesariamente deben ser comunes a todos los creyentes, pero que en él hay que observar que ciertamente estén presentes. Dice que debe ser una persona que gobierne bien su casa, una persona que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y cuando habla de los diáconos también dice algo similar. Dice el versículo 12 de 1 Timoteo 4, los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus hijos y sus casas. El gobierno tiene que ver sencillamente con el involucrarse en el día a día, en la conducción. Se trata de la conducción de la vida de cada uno de los componentes de la familia. Pero no solamente hace referencia a eso. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, habla de la responsabilidad que tienen los padres de ser ellos los proveedores para las necesidades de la familia. Y dice que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice que es peor que un incrédulo, una persona que prácticamente está negando la fe, está actuando, ¿verdad?, como si no fuera un verdadero creyente. Responsabilidad que tenemos. Dios espera que nosotros seamos quienes como padres administremos la vida y que proveamos los recursos necesarios a fin de que nuestros hijos puedan ser educados, puedan ser alimentados, puedan ser atendidos en sus necesidades de salud, puedan tener todo lo que es necesario para poder desarrollarse y sobre todo puedan tener la presencia de Dios modelada en la persona de su Padre. También Dios espera, sin lugar a duda, que haya una disciplina
y que sea el padre precisamente el responsable de llevarla a cabo. No es la madre. Hay muchos hogares donde la batuta realmente la lleva la mamá y donde a la hora de llamar a un jalón de oreja recae sobre la mamá. ¿Por qué? Porque el padre es una persona que tiene un temperamento pues más débil en cuanto a eso, o sencillamente lo delega. Yo he visto varias sonrisas, ¿verdad? O sea que se ve que evidentemente sucede como lo esperamos, como lo decimos. Pero no debe ser así. O sea, la responsabilidad viene sobre los padres. Dice la Biblia que no debemos provocarles a ira, pero que sin embargo sí debemos criar a nuestros hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Y es interesante porque cuando habla de disciplina, lo que está hablando es de orden. O sea, en el orden dado por el Señor. Y la amonestación es lo que viene como consecuencia de la falta de disciplina o de la ruptura del orden establecido por el Señor. Son dos cosas que tienen que ver con la parte de harina del mismo costal, pero sin embargo son dos caras distintas de la misma moneda. El padre tiene la necesidad de establecer las reglas del hogar. Debe hacerlo, y estas son las reglas de este hogar, de esta casa, y deben estar muy claramente presentadas delante de los hijos, porque sin reglas no hay orden, no hay disciplina. Y muchas veces los hijos violentan lo establecido porque no está tan establecido, porque realmente no hay un orden definido. Por eso, de un momento a otro, llega una edad en la cual comienzan a hacer cosas que los padres no están esperando, y cuando viene la amonestación resulta que ellos no tenían ni siquiera un conocimiento claro de qué era lo que estaba permitido y qué era lo que no estaba permitido. Por eso es necesario criar a nuestros hijos bajo un orden disciplinario, y es necesario que venga la amonestación conforme al patrón bíblico en el momento en el cual ese orden o esa disciplina se rompe. Todo esto es en el propósito de que seamos quienes protejamos y quienes instruyamos a nuestros hijos. Por eso quiero enfatizar ya como responsabilidades del padre para con su familia y específicamente para con sus hijos, que tiene la responsabilidad de ser quien resguarde, quien proteja a la familia y también quien interceda delante del Señor por cada uno de ellos. Hay un pasaje que siempre me ha gustado muchísimo, que habla de Job, ¿verdad? Y en el capítulo 1 de Job, antes de que Job fuera sometido a las pruebas que con el permiso del Señor, pues Satanás le puso por delante. Es interesante que dice que Job era un hombre, capítulo 1, versículo 5, que luego de los convites, dice, Job enviaba, los santificaba, hablando de sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. La intercesión por cada uno de tus hijos es algo que tú no puedes dejárselo a tu esposa, no puedes dejárselo al pastor, no puedes dejárselo al maestro de escuela dominical, no puedes dejárselo a nadie. Y es algo que Job sabía que debía hacerlo todos los días. Dice, por si quizás han pecado y han blasfemado, dice, yo voy a ofrecer un sacrificio. Y la idea era un sacrificio, ¿verdad?, en forma de ofrenda por el pecado que estaba ofreciendo Job por todos y cada uno de sus hijos. Había una preocupación, una carga en Job, ¿verdad?, la cual debemos tener cada uno de nosotros. Y en este sentido debemos honrar al Señor, pidiéndole a por nuestros hijos y interceder a favor de ellos a fin de constituirnos en una barrera protectora, una barrera espiritual protectora en contra del pecado, la maldad y las asechanzas de Satanás. Hermanos, realmente la responsabilidad es grande, la responsabilidad es grande. Por eso, vuelvo y repito, debemos ser personas fácilmente seguibles. Digo seguibles porque no se me ocurre otra palabra. O sea, debemos modelar de manera tal de que puedan tener un referente en nuestra familia, nuestros hijos, en la persona de los padres. Debemos constituirnos en maestros e instructores, debemos asumir la representación familiar, la responsabilidad de la familia, debemos convertirnos en administradores de las vidas de cada uno de ellos en todos los sentidos, proveyendo lo que fuera necesario también. Debemos mantener a nuestros hijos bajo la autoridad divina, enseñándole con reglas y órdenes que vayan acorde a lo que la palabra de Dios dice, y cuando sea necesario aplicar la amonestación de vida al correctivo necesario. Y finalmente tenemos que constituirnos, vuelvo y repito, en una barrera espiritual, en un escudo protector
reclamando y acudiendo al Señor de una manera constante a favor de ellos. Esto es lo que Dios espera de un padre cristiano. Un último punto tiene que ver ya no con la relación con Dios, ya no con su relación con la familia, sino con el carácter moral de esta persona delante de la sociedad y de los demás. Primera de Timoteo capítulo 3 nos da varias referencias, los versículos que van del 8 en adelante. Pero yo quiero enfatizar en primer punto que una persona, un padre cristiano, tiene que ser una persona fiel en su matrimonio. Una persona fiel. El que es fiel normalmente lo es en todo, y el que es infiel normalmente tiende a hacerlo en todo. Es muy difícil que haya un área, porque es algo que tiene que ver con el corazón. Hay corazones que son fieles y corazones que son infieles también. Pero en el caso de un padre cristiano, ¿verdad? Nuestra fidelidad al Señor y nuestra fidelidad a la persona a la cual nos hemos dedicado al matrimonio es algo que Dios lo demanda. Dice el Señor en Hebreos: honroso sea en todos el lecho sin mancilla, sin ningún tipo de mancha. Dice: más a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. O sea, Dios espera que un padre cristiano sea un hombre de una sola mujer. Un hombre de una sola mujer. Aquella mujer a la cual se consagró mediante un pacto y el cual es leal. Dios también espera que sea leal a sus promesas. Dice la Biblia que nuestro hablar debe ser sí, sí, no, no, y que lo que es más de esto, de mal procede. Que cuando prometemos algo debemos cumplirlo. Y si es a Dios, en primer lugar, dice la Biblia que preferiblemente no le prometamos a Dios, porque es una insensatez prometer a Dios y no cumplirle a Él. Pero nuestra palabra debe ser una. O sea, no podemos tener doble cara, doble ánimo, no podemos ser personas de doble expresión o de doble promesa. Hermanos, Dios espera que seamos irreprensibles en cuanto a nuestro carácter moral. No solamente en el caso del pastor, en el cual es una condición sine qua non para a la hora de escogerle como pastor, lo tiene que tomar en cuenta la congregación. No se trata de evaluarlo, se trata de seleccionar a la persona idónea en el momento dado, sobre todo. Pero Dios espera necesariamente que los que son rasgos que deben estar presentes a la hora de evaluar la selección de un pastor sea un factor común en todos los cristianos. O sea, Dios no solamente espera que el pastor sea marido de una sola mujer, sino Dios espera que todos los cristianos seamos maridos de una sola mujer, fiel a la mujer de nuestra juventud, leal a nuestra promesa. Prometimos una cosa, debemos cumplirlo, y sobre todo delante del Señor. Tenemos que ser fieles con el Señor, debemos asumir compromisos con el Señor. A mí me gusta los días de la Santa Cena exhortar siempre, no solamente a pedir perdón y a reconciliarnos con el Señor, sino también a asumir nuevos compromisos delante de Él, con Él, a prometerle al Señor, porque debemos ser fieles a nuestras promesas y el Señor espera que nosotros nos comprometamos con Él. Hermanos, honestos en cuanto a estos compromisos, realmente hacerlo con el propósito real de cumplir. Hoy día nosotros vivimos en una sociedad donde prácticamente el dinero permea todo y la corrupción es un factor común en los corazones y en las prácticas. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que hacer la diferencia donde quiera que estemos. El padre de familia debe caracterizarse, el padre cristiano, por ser una persona que realmente no tengan sus hijos que pasar por la vergüenza de que les sea endilgado ningún tipo de actos corruptos, ni mucho menos. El cristiano tiene que guardarse de eso. Pero más que eso, la Biblia exhorta que seamos veraces en nuestro hablar. Dice Efesios, capítulo 4, versículo 25, por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Todos tenemos que hablar verdad, y la verdad es algo que debe ser un factor común en nosotros, al punto tal de que cuando por si acaso, en algún momento detectamos que hemos mentido, nosotros nos brinque una conciencia interna que nos diga, ay, dije una mentira, eso no es así exactamente, y podamos corregir y enmendar la mentira que hemos dicho. ¿No sucede a veces? En forma de excusa, a veces presentamos pequeñas mentiras, las cuales no son de ninguna manera blancas ni pasables,
sino que son falsedades que debemos nosotros corregir y enmendar. Algo tan sencillo como dile que yo no estoy estando, cuando realmente podemos perfectamente bien decir, ahora no puedo ir, excúsame. Hermanos, tenemos que ser veraces en nuestro hablar. Tenemos que ser justos en nuestras acciones. Siempre vamos a tener ese dilema. Actuar conforme a la justicia divina, al carácter justo de Dios, o actuar conforme a las conveniencias de nosotros o las conveniencias de los hombres. Dios espera que nosotros seamos justos, ¿verdad? Que actuemos conforme al carácter de Él en todos los aspectos de nuestras vidas. Y para eso tenemos la referencia de su propia palabra. Su palabra que es verdadera y que es justa. Y finalmente Dios espera también, hermanos, este va a ser un mensaje corto, que nosotros seamos como padres personas sin dobleces, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con nuestras convicciones y nuestra fe. Muchas veces los padres, y ahí incluyo las madres también, se convierten en el argumento por excelencia para que los hijos puedan excusar su falta de fe. ¿Por qué? Porque ven la ambivalencia en la vida de ellos. Ven que en los domingos es una cosa y que el resto de la semana Dios está completamente ausente en su vida. Y realmente esa religiosidad no impacta en la vida de los hijos y lo que enseña es más bien un doble espíritu, un doble alma, una doble actitud, la cual el Señor condena absolutamente. Santiago advierte muy bien de que de esa manera no se llega a ningún sitio. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo que arranca no lo sigue adelante. En cuanto a nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra relación con Dios, nuestra profesión de fe, tenemos que ser constantes, tenemos que ser personas sin dobleces, personas que seamos simplemente lo que somos. Hijos de Dios redimidos por su gracia, perdonados mediante el sacrificio de Cristo, que hemos sido santificados y apartados para Dios y vivamos de acuerdo a los mandatos de la palabra de Dios. Tendremos todo tipo de debilidades y caídas, pero, ¿verdad?, nuestra fe debe mantenerse incólume en aquel que murió y resucitó por nosotros. Hermanos, podríamos cuestionarnos cada uno de nosotros, los que somos padres, que sí tenemos la referencia de la palabra de Dios y que sí podemos realmente evaluarnos a nosotros mismos. ¿Somos el tipo de padre que Dios quiere que seamos? ¿Somos el tipo de padre que Dios quiere que modelemos? ¿Somos el tipo de padre que asumimos la responsabilidad y el liderazgo de nuestra familia y que delante de la sociedad podemos ser intachables o irreprensibles? Porque ese es el tipo de padre que Dios quiere que seamos. Permita al Señor que cada uno de nosotros, los que somos padres, y los jóvenes que están entre nosotros, que sí tienen en la palabra de Dios la referencia que no van a encontrar, no le van a enseñar ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el mundo, ni mediante los medios de comunicación, pues que podamos llegar a ser los padres que el Señor desea que seamos, para gozo nuestro, gloria de Dios y el bien de nuestros propios hijos. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Padre, gracias por este argumento, Señor, que tú nos concedes en el día de hoy mediante la celebración del Día de los Padres. Gracias, Padre, por haber podido hacer una parte en estos estudios de Nehemías, Señor, para traer en el día de hoy esta exhortación a buscar en ti y en tu palabra, Señor, la luz, la dirección, a fin de que nosotros podamos, Señor, tener el carácter, la responsabilidad y, Señor, el obrar o la participación, la actuación, Señor, el proceder es la palabra, Señor, el proceder de un padre cristiano, Señor, un padre aprobado por ti. Bendícenos, Señor. Te rogamos, Señor, que permitas, Padre, que estas cosas calen en cada uno de los varones que están en esta congregación y que tú, Señor, permita que podamos en nuestras vidas y en esta función glorificarte. Te damos gracias a ti, Señor, que eres Padre de todos nosotros, Señor, porque tú sí, Señor, que eres fiel, tú sí, Señor, que eres un referente seguro, Señor, tú sí, Señor, que puedes más que modelar, Señor, tú puedes, Señor, pues
dirigir, Padre, actuar, obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras vidas, porque tú eres el Padre perfecto, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros, por tu cuidado, por tu protección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.